Hola. Bienvenidos a El micrófono del sueño. Un espacio para reconectar con lo humano, relajarte y descansar con historias que importan. Si este contenido te acompaña, te hace reflexionar o simplemente te ayuda a dormir, déjanos un comentario. Cuéntanos qué personaje te gustaría escuchar y de dónde nos escuchas. Antes que nada, gracias por estar aquí. Espero disfrutes esta entrevista. Y ahora, como siempre, tomemos una respiración juntos para entrar en este espacio de calma. Inhala profundo, sostén el aire un momento. 1, 2, 3 y exhala suave. Una vez más, inhala, 1, 2, 3 y exhala. Muy bien. Hoy tenemos una invitada que no necesita presentación, pero que merece ser contada desde el principio. Una mujer que vivió con el cuerpo y el alma abiertos, que convirtió el dolor en pintura y la pintura en verdad. Hoy tenemos con nosotros a Frida Kahlo. Frida, bienvenida. Es un honor tenerte aquí, en el micrófono del sueño. ¿Cómo te sientes de estar con nosotros? Gracias a ti por la invitación. Es un placer poder compartir este espacio íntimo, sin ruido, con tiempo para contar quién fui y por qué pinté lo que pinté. Estoy lista. Frida, vamos al origen. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas de esos primeros años? Nací en Coyoacán, un lugar que siempre he sentido como parte de mí. Un 6 de julio de 1907. Aunque más adelante yo misma diría que nací en 1910, para coincidir con la Revolución Mexicana. Porque yo también nací rebelde. Fui hija de Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán, y de Matilda Calderón, una mujer mestiza, fuerte y estricta. Tuve hermanas y un hermano que murió siendo bebé. Mi infancia fue una mezcla de luz y sombra. Jugaba, leía, era muy curiosa, pero también me enfermé muy joven. A los 6 años me dio poliomielitis y eso marcó mi cuerpo desde entonces. ¿Te sentías diferente por eso? Sí, desde niña supe lo que era ser la rara. Caminaba con una pierna más delgada. Me decían Frida pata de palo, pero también me hizo fuerte. Me volví aguda, irónica. Aprendí a no suplicar por aprobación, a defenderme con las palabras. ¿Y qué tipo de niña eras? ¿Soñadora, rebelde, creativa? Todo eso. Me gustaba dibujar, observar, pero también era rebelde. No me gustaban las reglas tontas. Y cuando entré a la Escuela Nacional Preparatoria, fui una de las pocas mujeres. Ahí me formé. Leía a Marx, a Freud, discutía política, me vestía como quería. Y sí, ahí también conocí por primera vez a Diego. Aún no eras pintora, ¿cierto? No, de hecho quería ser doctora. La ciencia me fascinaba. Pero el destino tenía otros planes. El 17 de septiembre de 1925, un tranvía chocó con el autobús en el que yo viajaba. Y ahí cambió todo. ¡Qué fuerte! O sea, de querer curar cuerpos a terminar pintando el tuyo. Tus fracturas, tus emociones. Exacto. La medicina quedó atrás, pero el cuerpo siguió siendo mi tema. Solo que ahora lo estudiaba desde el dolor, desde la experiencia personal. Cada pincelada era una forma de exorcizar algo, de gritar lo que no podía decir con palabras. ¿Te acuerdas de tu primer cuadro? Sí. Fue un autorretrato que le regalé a Alejandro Gómez Arias, mi primer amor. Quería que tuviera algo mío mientras nos separábamos. Era un cuadro muy sencillo, pero lleno de emoción. Ahí empezó todo.
¿Cuándo fue que dijiste, ya no solo pinto para mí, esto es mi camino? Creo que nunca lo dije así, pero hubo un momento clave, cuando le mostré mis cuadros a Diego Rivera. Yo ya admiraba profundamente su obra, así que un día me armé de valor, fui al lugar donde estaba pintando un mural y le dije, no vengo a que me digas que soy buena, vengo a que me digas si debo seguir pintando o no perder mi tiempo. Y él se quedó sorprendido. Vio algo en mi trabajo, me animó, me apoyó y también, claro, terminó enamorándose de mí. Justamente quería preguntarte por Diego. Es imposible hablar de ti sin hablar de él. ¿Cómo fue ese encuentro? Intenso, complicado, apasionado. Diego era un volcán, un gigante. Nos entendíamos de una forma que a veces rayaba en lo destructivo, pero también nos alimentábamos el alma. Fue mi esposo, mi amigo, mi dolor y mi musa. Nos casamos, nos separamos, volvimos. Fue una danza constante entre el amor y el caos. ¿Crees que Diego te ayudó a encontrar tu lugar en el mundo del arte? En parte, sí. Me abrió puertas, me presentó con otros artistas, me impulsó, pero también me enfrentó a mí misma. Diego era como un espejo que me mostraba todo, lo bello y lo terrible. Yo no sería quien soy sin ese amor, aunque me costó caro. ¿Te considerabas parte de algún movimiento artístico en ese momento? No, siempre he dicho que no pinto sueños, ni pertenezco al surrealismo. Pinto mi realidad, lo que siento, lo que me duele, lo que amo. Muchos me quisieron etiquetar, pero yo solo seguí mi propia voz. Empezamos por Estados Unidos. Fuiste con Diego cuando él recibió encargos para pintar murales, ¿no? Sí, en los años 30. Vivimos en San Francisco, Detroit y Nueva York. Diego estaba fascinado con la industria, con la maquinaria, con el American Way of Life. Yo no tanto. Me sentía sola, extraña. Veía el contraste entre la riqueza obscena y la pobreza brutal. Y eso me enfermaba, literal. En algunas cartas decías que te sentías atrapada allá. ¿Qué te hacía sentir así? Me dolía el corazón. Perdí un bebé en Detroit, en un hospital frío, entre doctores que no entendían mi dolor. Fue una experiencia devastadora. Y ahí pinté uno de mis cuadros más duros, Henry Ford Hospital. No solo perdí a un hijo, perdí la ilusión de ser madre. Me sentí pequeña, vulnerable, pero también más consciente de mi cuerpo, de mi voz como mujer. ¿Y qué decían de tu arte allá? En Estados Unidos muchos me veían como la esposa exótica de Diego Rivera. No sabían qué hacer con mis cuadros. Les incomodaban. Eran demasiado sinceros, muy sangrientos, demasiado mexicanos, demasiado femeninos. Pero no me importó. Yo no pintaba para gustarles. Y luego París. ¿Fue diferente? París fue otra historia. Fui invitada por los surrealistas, por André Breton, que decía que yo era una surrealista nacida sin saberlo. Pero la verdad me decepcionaron. Eran muy intelectuales, muy de café, muy de hablar y poco de sentir. Me trataban como un fenómeno. Yo les decía, yo no pinto sueños, pinto mi realidad. Frida, si tuvieras que escoger algunas de tus obras más importantes, las que te marcaron y que marcaron a los demás, ¿por dónde empezarías? Difícil. Cada una es como un hijo, ¿sabes? Nacieron de momentos muy concretos, muy viscerales. Pero quizá una de las más brutales es La columna rota. Sí, ese autorretrato con el corsé, la espalda abierta. ¿Qué sentías cuando lo pintaste? Dolor, pero también rabia. En esa pintura muestro mi columna vertebral destruida como una columna jónica rota y estoy desnuda, vulnerable, con clavos por todo el cuerpo. Así me sentía, como si mi cuerpo fuera una ruina arqueológica pero viva. El corsé me mantenía de pie, pero era una cárcel. Y aún así, estoy de pie. Lloro, pero estoy. Y eso es lo que quería decir. Estoy rota, pero no me rindo. ¿Y qué hay de Las dos Fridas? Ese es uno de tus cuadros más famosos.
Ese nació después de que Diego me dejó. Es el cuadro del desgarro. Son dos versiones de mí. La Frida vestida de blanco, europea, con el corazón roto, y la Frida indígena, fuerte, conectada con sus raíces, con el corazón intacto. Una pierde sangre, la otra la sostiene. Es el reflejo de mis dualidades, mis contradicciones. ¿Quién soy yo sin Diego? ¿Quién soy yo conmigo misma? Y sin embargo, sigues ligada a él incluso en ese cuadro. Es que el amor no se rompe fácil. Yo amé a Diego con locura, con ternura, con furia, con celos, con entrega. Él me destruyó y me reconstruyó muchas veces. Diego en mi pensamiento es otra pintura que lo muestra, con su imagen en mi frente como si nunca pudiera sacarlo de ahí. Y es que era verdad, Diego vivía en mi cabeza como una obsesión, como una idea fija. ¿Qué opinas cuando dicen que pintabas para Diego? Yo pintaba a pesar de Diego. Pintaba por mí, aunque muchas veces lo que sentía por él se volvía tinta, color, sangre. Pintar era mi forma de respirar, de gritar sin usar la voz. ¿Y Henry Ford Hospital? Dijiste que fue uno de los momentos más dolorosos de tu vida. Sí, ese cuadro no lo pinté, lo parí. Perdí un hijo en ese hospital. Fue mi primer aborto. Me sentía sola, desconectada del mundo, como un cuerpo flotando en el dolor. En el cuadro estoy desnuda sobre una cama manchada de sangre y hay 6 elementos flotando alrededor. El feto, una pelvis, un caracol, una flor, un instrumento médico y mi propio útero. Todo eso soy yo. Mi angustia, mi deseo frustrado de ser madre y mi cuerpo que siempre me traicionó. También hay mucho simbolismo en el venado herido. Sí, en ese cuadro me retraté como un venado con mi cara, atravesado por flechas, caminando en un bosque oscuro. Es una metáfora. Sentía que era un animal herido, pero aún en pie. Era mi forma de representar cómo la vida seguía atacándome y aún así yo seguía moviéndome aunque sangrando. Ese venado no se rinde. Ese venado soy yo. ¿Cuál de todas tus obras sientes que más te representa? Todas me representan en fragmentos, pero Autorretrato con collar de espinas es uno que tiene muchas capas. Estoy mirado de frente, seria, con un collar de espinas que me hace sangrar. Un mono a un lado, un gato negro al otro, y atrás hojas verdes, casi sofocantes. Ahí estoy yo, atrapada entre la vida y la muerte, entre la belleza y el sufrimiento, entre lo natural y lo animal, siempre tratando de sostenerme aunque duela. Frida, tus obras tienen una profundidad simbólica brutal. Una honestidad que a veces incomoda, pero que siempre conmueve. ¿Hay alguna obra menos conocida que para ti tenga un valor muy especial? Sí, Mi nacimiento es una de ellas. Es una pintura dura, casi violenta. Me muestra naciendo, pero con la cabeza cubierta. Mi madre está muerta, sangrando. Hay una virgen de los dolores al fondo que nos observa. Fue una manera de hablar de la muerte, del trauma, de mi relación con mi madre que fue compleja. No es una obra que guste a todos, pero para mí fue una liberación. Es como si pintaras con las entrañas, Frida. ¿Y sabías en ese momento que lo que hacías era revolucionario? No, yo no pensaba en eso. Yo pintaba lo que sentía. Mi dolor, mi cuerpo, mis abortos, mi desesperación, mi deseo. No buscaba agradar. Nunca pinté por encargo, ni para vender. De hecho, vendí muy pocos cuadros en vida. Lo que buscaba era sobrevivirme a mí misma. Frida, ahora me gustaría hablar de Diego. Tu historia con él es de las más intensas y controversiales en el mundo del arte. ¿Qué fue Diego para ti? Diego fue muchas cosas. Mi amor, mi maestro, mi compañero, mi tormenta. Lo amé con todo lo que tenía, aunque eso también me rompió muchas veces. Era un genio, sí, pero también un hombre con muchos demonios.
Nuestra relación fue un vaivén constante entre la admiración y el dolor. Me casé con él 2 veces, y aún así nunca dejé de sentirme sola por momentos. Tú misma decías que hubo 2 accidentes en tu vida, el del tranvía y Diego. Así es. El primero me dejó en cama. El segundo me dejó en llamas. Pero no me arrepiento. Lo amé profundamente, a pesar de sus infidelidades y sus contradicciones. Y él, aunque a su manera, también me amó. Me cuidó, me impulsó, creyó en mi talento cuando pocos lo hacían. Pero vivir con él fue una guerra constante entre el corazón y la razón. ¿Crees que tu obra habría sido distinta sin ese amor tan desgarrador? Tal vez. El dolor alimenta el arte, eso es verdad. Pero no solo Diego. Todo en mi vida. El accidente, las operaciones, la maternidad frustrada, mi salud, mi ideología política, mi cuerpo. Todo fue material para pintar. Sin Diego habría sido otra Frida. Y habría pintado otros cuadros. Pero no sé si mejores o peores. Simplemente distintos. Frida, tu casa estaba llena de símbolos revolucionarios. Imágenes de Lenin, Marx, Stalin, y tú misma te definiste como comunista. ¿Qué representaba para ti el comunismo? Era una forma de justicia, una manera de imaginar un mundo menos desigual. No lo veía como un dogma, sino como un acto de empatía. Nací en un país saqueado, desigual, herido por una revolución, y a pesar de mis dolores personales, siempre sentí que había que hacer algo por los demás. El arte puede ser un arma, y también un grito. Mi grito siempre fue político, incluso cuando hablaba de mi útero. ¿Y cómo viviste eso en tus relaciones con otros intelectuales de izquierda, como Trotsky? Trotsky vivió en mi casa. Estábamos de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras. Tuvimos una relación cercana, incluso íntima por un tiempo. Pero para mí, más allá de las figuras, lo importante era la causa. Luchar contra la opresión, la pobreza, el imperialismo. Aunque debo decir que con el tiempo también vi los errores, los abusos, las contradicciones del comunismo real. Pero nunca dejé de creer en la necesidad de justicia social. Y en medio de todo eso, la muerte siempre estuvo presente en tu obra. ¿Le temías? No. La muerte ha estado conmigo desde muy joven. El accidente me la presentó de frente. Viví muchas veces con un pie en la tumba. Mis cuadros, mis colores, mis autorretratos, todo lo pinté con el alma, porque sentía que podía no haber un mañana. En México la muerte no es ajena. Nos reímos con ella, la decoramos, la bailamos. Yo la convertí en amiga. A veces incluso la deseé. En muchos de tus autorretratos hay sangre, órganos expuestos, espinas, pero también flores, colores vibrantes. ¿Es un contraste intencional? Claro. La vida y la muerte coexisten. El dolor puede ser hermoso cuando se transforma. No me interesaba embellecer las cosas, sino mostrarlas como son, pero también creía en la fuerza de la vida. Por eso me pintaba con flores en la cabeza, con monos, con colibríes, con raíces que salían del suelo, porque a pesar de todo, siempre intenté florecer. ¿Crees que la muerte fue finalmente un descanso? Tal vez. Cuando el dolor es constante, el descanso suena como libertad. Pero si pudiera volver a vivir, viviría igual, amando, sufriendo, creando y luchando. Porque la vida, incluso con todo su horror, es maravillosa. Y yo la exprimí hasta la última gota. Frida, hablaste mucho de tu dolor físico, pero ¿cuál fue tu dolor emocional más grande? El desamor, la traición, que te rompan el alma cuando ya tienes el cuerpo hecho pedazos. Yo podía soportar las operaciones, los yesos, las agujas, pero que Diego me traicionara con mi hermana, eso fue como que te arranquen el corazón sin anestesia. ¿Y por qué lo perdonaste?
Porque también lo amaba sin anestesia. Diego era un volcán, brutal, egoísta, infantil, pero también generoso, tierno, brillante. No lo amé por conveniencia, lo amé porque no podía evitarlo. El amor no se elige, y cuando uno ama así, perdona cosas que duelen más que una fractura. ¿Y crees que él te entendió? En partes, Diego decía que yo era el mejor artista de los dos, que mis pinturas eran como cuchillos que abrían la carne de la realidad. Pero no creo que haya entendido la profundidad de mi soledad. Era un hombre muy de afuera. Yo, en cambio, era toda interior. ¿Y qué opinas de la fama que llegó después de tu muerte? Irónico, ¿no? En vida, pocas exposiciones, pocos elogios. Me decían la esposa de Diego o la loca. Y ahora mi cara está en camisetas, tazas, murales. Pero está bien. Si algo de mí puede inspirar a alguien a resistir, a crear, a gritar su verdad, entonces que me usen. Lo que me dolería sería que se me viera solo como un ícono decorativo. Yo no fui un adorno, fui fuego. ¿Te gustaría haber tenido hijos? Mucho. Me habría gustado ser madre, pero mi cuerpo no pudo. Cada pérdida fue una pequeña muerte. Por eso pinté tantos úteros, tantos vientres abiertos, tantos bebés imposibles. Mis cuadros fueron mis hijos y también mis dolores. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por una etapa oscura? Que pinte, que escriba, que grite, que no se quede callado, que convierta su dolor en algo que trascienda, porque el sufrimiento no se va solo, pero puede transformarse. Y cuando se transforma, se vuelve arte, y el arte salva. Y ahora, si pudieras hablarle a la Frida joven, la que iba saliendo de ese autobús destruido después del accidente, ¿qué le dirías? Le diría, vas a sufrir como no imaginas, pero también vas a amar como pocas personas pueden, y vas a dejar algo que nadie podrá borrar. Así que aguanta, niña. Pinta, llora, vive. No te rindas, porque aunque parezca que estás rota, vas a arder. Y ese fuego va a iluminar a muchos. Frida, mencionabas que muchas veces fuiste tu propia modelo. Hay algo muy poderoso en eso. ¿Sentías que tu rostro, tu cuerpo, tu imagen eran herramientas para comunicar algo más grande que tú? Sí. Yo no pintaba autorretratos por vanidad. Era porque pasaba tanto tiempo sola y porque era el rostro que más conocía, pero también porque mi cuerpo cargaba una historia. Cada cicatriz, cada expresión, cada ceja, todo hablaba. No me interesaba embellecerme, me interesaba mostrarme como era, con toda la verdad. Y es una verdad que impacta. No hay filtro. Incluso hoy en día tu imagen es casi un símbolo. ¿Cómo te sientes sabiendo que, después de tu muerte, te convertiste en un ícono? Es curioso. En vida, muchas veces me sentí incomprendida. La gente me miraba raro, o me miraban como la esposa del gran pintor, no como artista, no como pensadora. Y ahora mi cara está en camisetas, en tazas, en murales. Pero bueno, si eso lleva a alguien a preguntarse quién fui, a mirar mis cuadros de verdad, entonces que así sea. ¿Sientes que parte de tu lucha fue también política? No solo en el sentido partidista, sino en cómo cuestionabas el papel de la mujer, del dolor, de lo indígena. Claro, mi cuerpo era político. Mi forma de vestir, de amar, de no esconder mi sufrimiento. No quería encajar en lo que se esperaba de una mujer de mi época. Y en México, donde el machismo está en todas partes, mi existencia ya era una forma de protesta. Aunque nunca quise convertirme en mártir, tampoco me interesaba ser complaciente. Hay una parte de ti que fue profundamente mexicana, pero también internacional. ¿Cómo viviste tu viaje a París, la exposición en Nueva York? París me decepcionó un poco.
Pensé que encontraría un lugar lleno de artistas revolucionarios, pero me topé con muchos egos, mucha pretensión. André Breton dijo que yo era una surrealista sin saberlo, pero yo no me sentía parte de ese movimiento. Yo no pintaba sueños, pintaba mi realidad. Nueva York fue diferente, más frío, en otro sentido, pero sentí más curiosidad sincera por mi trabajo. ¿Nunca sentiste que tu obra tenía elementos surrealistas? Puede ser, porque la vida que viví muchas veces fue surrealista, pero lo mío no era inventado. Yo no salía del mundo para entrar a otro. Yo lo traía de adentro, de mi sangre, de mi útero, de mis entrañas. Si eso se parece al surrealismo, que así lo digan. Pero yo solo pintaba lo que sentía. Hay algo que me parece muy profundo en tu forma de transformar el sufrimiento. No solo sobreviviste, sino que hiciste arte con eso. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está pasando por dolor físico o emocional? Que no lo esconda, que lo mire, que lo transforme. El dolor no se va, pero se puede volver imagen, palabra, sonido. Y en ese acto de crearlo otra vez, lo domas un poco, lo haces tuyo y lo compartes. Y cuando lo compartes, deja de ser tan solo tuyo. Se vuelve humano. Y en eso hay belleza. Frida, en una parte escribiste pies. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? ¿Sentías que tu alma podía ir mucho más lejos de lo que tu cuerpo te permitía? Sí, mi cuerpo a veces era una cárcel. Me dolía, me traicionaba, me detenía. Pero mi mente nunca estuvo enferma. Con mi imaginación volaba a donde quisiera. Por eso pintaba, por eso escribía. Si no podía caminar, entonces soñaba. Y si no podía soñar, entonces gritaba con colores. Tu forma de gritar con colores, como dices, ha ayudado a muchas personas. Tu arte ha acompañado a quienes se sienten solas, rotas, rechazadas. ¿Cómo sientes ese legado? Me conmueve. Yo no pintaba para agradar, pintaba porque lo necesitaba. Era como escupir una emoción sobre el lienzo. Y si eso ahora ayuda a alguien a sentir que no está solo, que su dolor también es válido, entonces valió la pena cada trazo. A veces sentimos que necesitamos estar bien para crear algo valioso. Pero tú demostraste lo contrario, que del caos puede salir belleza. Exactamente. No hay que esperar a estar completos para hacer algo hermoso. A veces las grietas son justo por donde entra la luz. Yo no estaba completa, pero con cada cuadro me reconstruía un poco. Frida, volviendo a tu estilo único, ¿cuánto de lo que vestías, de cómo te peinabas o te adornabas, era una elección consciente, una declaración de identidad? Todo. No era solo estética, era símbolo. El rebozo, las flores, los bordados indígenas, era mi forma de decir, aquí estoy, soy mexicana, mestiza, y esto me pertenece. Era una armadura, pero también una bandera. Me gustaba adornarme porque sentía que así convertía el dolor en ceremonia, como si dijera, aunque duela, me celebro. Es muy poderosa esa imagen, celebrarte a ti misma. Hoy en día muchas mujeres luchan por eso, por validarse, por amarse sin permiso. ¿Qué mensaje les dejarías? Que no esperen la aprobación de nadie, que sean su mejor testigo, que no pidan disculpas por ser intensas, por sentir mucho, por pensar distinto. El mundo ya está lleno de moldes. Háganse esculturas, rómpanse, vuélvanse a hacer, pero que cada pedazo sea suyo. Tu forma de amar también fue intensa, libre e incluso adelantada a su tiempo. ¿Crees que el amor debe doler? No, el amor no debe doler. Pero cuando uno ama con el alma, también se arriesga a arder. Yo amé así, con furia, con ternura, con locura. A Diego, a otras mujeres, a la vida misma.
A veces me rompí por amar tanto, pero no me arrepiento. Preferí 1000 veces amar a medias que vivir tibia. Dijiste algo una vez que me marcó. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde dentro. ¿Crees que por eso eras tan transparente con tus emociones? Sí, no quería pudrirme por dentro. Yo dejaba que se viera todo, el dolor, la rabia, la ternura. No le tengo miedo a sentir. Lo que me asusta es la indiferencia. Por eso, aunque sufriera, nunca quise apagarme. Frida, si hoy pudieras mirar a una niña o niño que sueña con ser artista, con expresarse, pero no se siente suficiente, ¿qué le dirías? Que ya es suficiente simplemente por existir. Que no necesita ser perfecto para crear. Que su voz, su trazo, su manera de ver el mundo ya es valiosa. Que no calle su verdad por encajar. Que si algo le quema por dentro, lo saque. Que dibuje, que cante, que llore si hace falta, pero que no se traicione. Frida, esta charla se está volviendo medicina. ¿Tú crees que el arte puede sanar? Yo estoy viva por el arte. Me sostuvo cuando no podía caminar, me abrazó cuando sentí que nadie más lo hacía. El arte es una herida hecha luz. No borra el dolor, pero lo transforma. Y cuando algo se transforma, ya no te domina. Frida, hace rato nos contaste cómo ese accidente marcó un antes y un después en tu vida, y que a partir de ahí comenzaste a pintar. ¿Recuerdas cuál fue la primera pintura que hiciste después de eso? Sí, claro. Mi primera pintura después del accidente fue un autorretrato. Me miré en el espejo que pusieron en el techo de mi cama y comencé a pintarme. Era lo único que tenía cerca. Me tenía a mí. En ese momento no sabía que eso se iba a convertir en algo tan constante, pero fue como un reflejo de lo que me pasaba por dentro. Justo eso quería preguntarte. Has dicho antes que la pintura fue una forma de supervivencia emocional para ti. ¿Sientes que cada pintura tuya es una especie de diario emocional? Absolutamente. Yo no pinto sueños ni fantasías. Pinto mi realidad, mi cuerpo, mi dolor, mi deseo, mi rabia, mis ganas de vivir. Pintar fue muchas veces la única forma de no caerme a pedazos. Y cada trazo es una emoción. Por eso me duelen mis cuadros, porque son yo. Es muy fuerte eso y también muy hermoso. Hay una obra que me impacta mucho, Las dos Fridas. ¿Qué representa para ti esa pintura? Esa pintura nació de una ruptura profunda, de una soledad muy dura. Esas dos Fridas son dos versiones mías. Una es la que Diego amó, la mujer con el corazón entero. La otra es la que se quedó sangrando, abandonada. La unión entre ellas es una vena que conecta dos mundos. Me dividí, pero también me abracé. Hay una intensidad muy honesta en todo lo que haces. ¿Te dolía mostrar tanto de ti al mundo? No, me dolía más callarlo. Mostrarlo era sanarlo. Y al final, cuando alguien ve mis cuadros y siente que no está solo con su dolor, entonces todo valió la pena. También tocaste hace rato el tema del amor, que siempre ha estado muy presente en tu vida y en tu obra. ¿Cómo definirías tú el amor? Para mí, el amor es fuego. Te puede calentar en invierno o te puede quemar viva, pero es vida. El amor es contradictorio. Es lo que te construye y te destruye. A Diego lo amé con esa intensidad y aunque me dolió, no me arrepiento. Yo no sé amar poquito. Se nota, Frida. Hay una frase tuya que me marcó mucho. Donde no puedas amar, no te demores. ¿De dónde nació eso? De aprenderlo a la mala. Uno se queda muchas veces donde ya no hay amor, por miedo a la soledad. Pero la peor soledad es estar con alguien que no te ve. Esa frase fue un recordatorio para mí y para todos. Cambiando un poco de rumbo, ¿cómo era tu proceso creativo? ¿Cómo nacían tus obras? Primero vivía, sentía, sufría y luego pintaba. A veces empezaba desde una emoción, otras desde una imagen que se me aparecía en la cabeza.
Me sentaba, me ataba el corsé y comenzaba a dejar salir todo lo que no podía decir con palabras. Mencionaste el corset. El dolor físico que cargaste tantos años fue enorme. ¿Cómo lograste no rendirte? No rendirse no siempre significa estar de pie. A veces es pintar acostada, es escribir una carta, es cantar con los ojos llorosos. Yo me rendía muchos días, pero algo dentro de mí me decía que aún así valía la pena seguir. Pintar fue mi forma de gritarle a la vida: aún no me ganaste. Frida, me llama mucho la atención cómo hablas del dolor como parte inseparable de tu obra. Me gustaría profundizar en eso. ¿Crees que tu arte habría sido el mismo si no hubieras pasado por todo ese sufrimiento físico y emocional? Es una buena pregunta. Mira, yo no pinto sueños. Yo pinto mi propia realidad. Y mi realidad incluía dolor. El dolor no fue opcional, pero lo que hice con él sí lo fue. No me gusta romantizarlo, pero fue el medio que me obligó a mirar hacia adentro, a cuestionarlo todo. Y eso se vuelve arte. Tal vez si mi vida hubiese sido distinta, habría sido artista también, pero no con esa intensidad. ¿Y alguna vez sentiste que el arte te estaba sanando o simplemente te ayudaba a sostenerte? Creo que me sostuvo. Pintar fue como construirme una casa dentro de mí misma, un lugar donde yo tenía el control. El dolor seguía ahí, pero al menos en el lienzo podía hablar con él, transformarlo, a veces hasta burlarme de él. Has mencionado en el pasado que tu cuerpo fue una jaula, pero también un lienzo. ¿Cómo surgió esa relación tan única con tu imagen y con el autorretrato? Cuando estás tanto tiempo encerrada contigo misma, aprendes a observarte. Y a veces lo único que tenía era un espejo. Entonces me pintaba, no por vanidad, sino por existencia. Pintarme era recordarme que seguía aquí. Hablando de tus autorretratos, uno de los más icónicos es Las dos Fridas. ¿Qué representa para ti esa obra? Es el retrato de una ruptura, de la dualidad, de la Frida que era amada y la que fue dejada, la que sangra y la que se contiene, la que sostiene a la otra. Esa obra es una conversación conmigo misma. En ese sentido, ¿pintar te ayudó a entenderte más o a entender a los demás? A entenderme. Yo no hice arte para complacer ni para educar, lo hice para no enloquecer. Pero me sorprende cómo otros se ven reflejados en mi dolor, en mi lucha. Creo que el arte sincero hace eso, conecta, aunque haya nacido en el rincón más íntimo. Y tu conexión con lo mexicano, con lo indígena, con tus raíces, es muy fuerte en tu obra. ¿De dónde nace ese amor tan profundo por México? De mi sangre, de mis colores, de las calles, los sabores, los olores. Yo amaba a México, aunque doliera. Mi vestimenta, mis palabras, mis pinturas, todo era una forma de decir: esto es mío, esto es nuestro. Tu estilo es muy particular. Mezclas el simbolismo, el surrealismo, la anatomía, la naturaleza. ¿Cómo describirías tu proceso creativo? Caótico y honesto. No me sentaba con una fórmula. A veces era un sueño, a veces una sensación física o una carta que nunca envié. Pintaba lo que me atravesaba. A veces comenzaba con una idea y terminaba enfrentándome con algo que no esperaba. En tus últimos años tu salud empeoró, pero seguiste pintando. Incluso asististe a tu última exposición en una camilla. ¿Qué te daba esa fuerza? El deseo de no desaparecer, de seguir gritando con los pinceles. Sabía que me estaba apagando, pero el arte era mi forma de seguir aquí aunque fuera un poquito más. Frida, antes de cerrar esta charla tan profunda, tan humana, me gustaría que nos dejaras un mensaje, algo que venga desde el corazón. Para todas esas personas que están escuchando esto antes de dormir, quizá en un momento vulnerable de sus vidas, ¿qué palabras les regalarías? Que no teman sentir,
que no huyan del dolor, porque también de ahí brota la belleza. Yo encontré en mi sufrimiento la paleta de colores con la que pinté mi existencia. Y si algo he aprendido es que la vida, con todo y sus grietas, sigue siendo digna de ser vivida con intensidad. Duerman sabiendo que cada quien tiene una lucha y también una forma única de florecer. ¡Qué belleza de palabras! De verdad, gracias por compartir tanto con nosotros esta noche, Frida. Fue una conversación íntima, sanadora, y estoy seguro que a más de uno le tocará el alma. Gracias a ti por invitarme, por darme este espacio, por querer conocer más allá del mito. Me voy en paz. Como si me hubiera asomado a un rincón cálido del alma. Y bueno, con esto vamos llegando al final de esta conversación mágica con Frida Kahlo. Ha sido un viaje por el dolor, el arte, la pasión, pero también por la esperanza, la fuerza y el amor propio. Gracias, Frida, por abrirnos tu mundo. Y a ti que estás del otro lado, gracias por compartir este momento íntimo con nosotros. Te dejamos ahora con el suave crepitar de una chimenea, para que te relajes, cierres los ojos y poco a poco te dejes llevar hacia un sueño profundo, cálido, como si te abrazaras a ti mismo. Que descanses. Nos escuchamos en el siguiente episodio de El micrófono del sueño.